estudiantes, entonces damos inicio a nuestra sesión. En primera instancia vamos a hacer nuestra activación con un pequeño videíto. Entonces, por favor, todos atentos. Es un video sin audio, ¿no? Listo, chicos, lo que estábamos viendo ahí es una inseminación artificial. Es un proceso que se realiza en el laboratorio, básicamente consiste en extraer un óvulo y en vitro comenzar a tratar de inducirle pues algunos espermatozoides pues para que ocurra lo que conocemos como fecundación, ¿sí? Entonces, damos inicio. El tema de hoy, como lo pueden ver en la presentación, es biotecnología y genética de poblaciones. Bien, chicos, ¿qué entendemos nosotros por biotecnología? Debemos partir, queridos estudiantes, es que la biotecnología son las alteraciones en diferentes niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Pues por este lado podemos entender la biotecnología como alteraciones a nivel molecular, a nivel celular y a nivel como tal de organismos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es las modificaciones de esos niveles que les acabo de compartir. Aquí en la parte inferior tenemos un personaje muy conocido, más o menos por el año 1996, estamos hablando de la oveja Dolly. Dolly fue el primer mamífero en ser clonado, ¿sí? De pronto para que ustedes tengan un poquito de noción cómo se hace una clonación, pues primero que todo hay diferentes La oveja fue la primera. por favor, los audios silenciados, les agradecemos. Les comentaba que en la parte inferior tenemos a la oveja Dolly, muy famosa por allá por el año 1996, dado que fue el primer mamífero en ser clonado. Hay diferentes tipos de clonación. Básicamente el tipo de clonación que hicieron con la oveja Dolly pues tenía un objetivo reproductivo y básicamente consiste en extraer un óvulo. Este óvulo se le reemplaza el núcleo y se le introduce el núcleo del individuo que se quiere clonar. Básicamente a rasgos muy generales, digamos que esa es la manera de hacer este tipo de clonaciones. Este tipo de clonaciones pues trajo un debate sobre todo en la parte ética, ¿no? Una vez fue clonada la oveja Dolly, pues esto dio indicio de que probablemente se podrían clonar algunos otros mamíferos, pues en este caso como los humanos. En 1997 fue prohibido a nivel científico la clonación en humanos. Seguramente en estos momentos pues ya es posible, pero en estos momentos se encuentra en prohibición total a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles son esos campos de acción de la biotecnología? Pues en primer lugar tenemos aquí lo que conocemos como la ciencia forense, ¿cierto? Esa ciencia forense pues es muy útil en la resolución de casos, digamos, de asesinatos, de violaciones, bueno, entre otros. Básicamente, en la ciencia forense, pues básicamente se aplica una práctica en el laboratorio llamada Tandem. Esa básicamente consiste en comparar material genético con el del sospechoso. Eso para tenerlo en cuenta. Otro campo de acción de la biotecnología, pues son los transgénicos, ¿cierto?
Obviamente cuando hablo de transgénicos y digamos de agricultura, pues pensamos en plantas y tal vez un poco en animales. Básicamente muchos granos han sido modificados, digamos que esto les sirve para, cuando hablo modificados, me refiero a nivel genético, y esto sirve, digamos, para que las plantas sean mucho más resistentes de pronto a plagas o, bueno, plagas como cuáles, como hongos, inclusive como bacterias que pueden, digamos, afectar algunos cultivos. Y también esto es aplicado, estos transgénicos también es aplicado en algunos animales, lo que les permite mayor crecimiento, por ejemplo, muscular para producción de carne. Otro campo de acción de la biotecnología es la relacionada con el genoma humano. Aquí encontramos lo que es un genoma humano, ¿cierto? Observado al microscopio, y básicamente ese campo de acción está dirigido hacia la funcionalidad de los genes, de nuevos genes también puede ser, también tiene una importancia médica y sobre todo entender algunas relaciones evolutivas, ¿cierto? Cuando hablo de relaciones evolutivas quiero decir es comparación o comparación con otras especies, qué tan cercanos a nivel evolutivo estamos con otras especies. Otro campo de acción importante, queridos estudiantes, es la relacionada con algunas enfermedades genéticas, ¿cierto? La biotecnología ha permitido, digamos, conocer, pues, diagnosticar esas enfermedades y en segundo lugar, pues, tratar, digamos, de proponer algunos tratamientos, pues, para la mejoría de estas enfermedades, ¿cierto? Encontramos algunas enfermedades como falciformes. Básicamente la falciformes es una malformación en los glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos son muy importantes en nuestro sistema circular, dado que allí encontramos una proteína llamada hemoglobina, la cual es la encargada de transportar el oxígeno por toda nuestra sangre. Entonces, al estar malformados los glóbulos rojos, pues eso acarrearía grandes problemas a nivel interno, ¿cierto? Y de funcionalidad de nuestro sistema. También encontramos lo que es la fibrosis quística. La fibrosis quística básicamente se centraliza en problemas respiratorios, es decir, que ataca principalmente lo que son los pulmones, ¿cierto? Retomando, digamos, un poquito lo que son las falciformes, algunos tratamientos se han propuesto. El tratamiento para las falciformes es el trasplante de médula ósea. Recordemos que la médula ósea es un tejido encargado de la producción de glóbulos rojos. Ese es uno de los principales mecanismos pues, para controlar un poquito esta enfermedad. Y por el otro lado, la fibrosis quística en la actualidad no tiene una cura como tal. Sin embargo, pues es tratada con algunos antibióticos y algunas vacunas, pues para que el individuo pues pueda sobrevivir con el menor dolor posible. Pero en la actualidad no tenemos una cura como tal para la fibrosis quística. Bueno, estos son como los campos de acción como tal de la biotecnología. Bien, chicos, empieza de pronto aquí lo central de nuestro día y lo que nos va a acompañar el resto del periodo, ¿cierto? Importante, chicos, que antes de empezar con lo que nos compete como genética de poblaciones, es importante definir qué es una población, ¿cierto? Pues en esta diapositiva ustedes están observando pues una definición a nivel ecológico y una definición a nivel genético, ¿cierto? Pues para llegar como una síntesis de lo que nosotros vamos a considerar como población. Listo. Para la ecología, una población es un grupo de individuos de la misma especie que habitan dentro de una zona geográfica restringida con material genético, digamos que se puede transferir o digamos que puede permitir el apareamiento entre dos individuos, obviamente de la misma especie. Y por el otro lado tenemos la genética, que es un grupo de individuos que comparten un acervo común y tienen la posibilidad de aparearse. Más adelante vamos a aclarar un poquito qué es eso de acervo. Estas dos definiciones, queridos estudiantes, nos lleva a una sola definición como tal, la cual vamos a manejar pues, en nuestras clases. Una población es un grupo, una población es un conjunto de organismos de una especie en un ecosistema que se encuentran en el mismo tiempo y lugar
y que de hecho se reproducen o tienen la posibilidad de hacerlo, compartiendo acervo genético o pool genético. Bien, chicos. Para la genética de poblaciones es importante estimar la frecuencia alélica con el objetivo de calcular el riesgo de enfermedades y el tamaño de una población afecta la deriva génica. ¿Qué vamos a entender como deriva génica? La deriva génica básicamente es la pérdida, chicos, de algunos alelos en una población, puede ser por sucesos naturales, que más adelante los abordaremos. Entonces, queridos estudiantes, dense cuenta que a mayor población, ¿cierto? Mayor tamaño de la población, pues va a haber mayor probabilidad de nuevas especies, ¿cierto? Y mejores combinaciones genéticas. También ese mayor número de individuos en una población también va a provocar una mayor oportunidad de practicar la selección natural, que es uno de los factores influyentes en la evolución. Y también ese mayor número de individuos en una población va a permitir un cambio en las frecuencias génicas. Y ahorita vamos a abordar un poquito más a fondo eso. Ese tamaño de la población, chicos, ¿cierto? Permite que haya una estimación de abundancias o escasez de un alelo respecto a otro por un mismo locus. Recordemos que locus es la posición exacta de un gen dentro de un cromosoma. Eso lo vimos en clase o lo hemos retomado varias veces. Bien, en cuanto al pool genético, chicos, entonces démonos cuenta que pool génico es la suma de todos los genes con sus respectivos alelos de todos los individuos de una población. La frecuencia alélica o génica es la proporción relativa de los alelos en una población. Entonces, chicos, esos cambios en las frecuencias alélicas a lo largo de un tiempo es lo que vamos a conocer como evolución, ¿cierto? Y tengamos en cuenta que una evolución no ocurre en un individuo, sino ocurre en una población. Las poblaciones constantemente están evolucionando. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. Y obviamente esos cambios evolutivos son visualizados en los individuos, en un y todo eso, ¿cierto? Es la suma total del cambio genético heredado en los individuos. Bueno, para entender un poquito mejor lo que conocemos como pool genético, pues vamos a visualizar un poquito aquí esta gráfica o este esquema. Este esquema ustedes lo encontraban en su taller escrito. Se cuenta que hay dos características en una población de roedores, de ratones, una población más o menos de unos 12 individuos, donde habían dos características, una, un pelaje oscuro y otra, un pelaje claro. Es evidente que la característica de pelaje oscuro es dominante sobre la característica de color blanco, ¿cierto? Ahora, ¿qué entendemos por bull genético? Démonos cuenta, chicos, que tenemos una población de dos individuos, pero nuestro pool genético sería 24 alelos, sería 24 alelos, pues para esa característica. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a encontrar 15 alelos dominantes y 9 alelos recesivos. Cada uno de estos alelos, por ejemplo, estos dos van a estar presentes en este roedor, estos dos van a estar en este roedor y estos dos en este roedor. Y así sucesivamente en cada una de las filas. Recuerden que las características son puestas a nivel genético procedentes de un padre y de una madre. Eso explica por qué este roedor, este de acá, tiene dos alelos. Uno va a ser del papá, el otro va a ser de la mamá. A estos, tanto esta fila como esta fila, los vamos a conocer pues como homocigotos dominantes. En esta tercera fila, démonos cuenta que hay ya heterocigotos. Probablemente este ratón va a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Lo mismo este, va a tener este con este. Y este tercer roedor va a estar con este alelo dominante y con este recesivo. Y nuestra última fila va a tener todo nuestro pool genético referente al homocigoto recesivo. Entonces, para conclusiones a nivel general, pool genético
Es todos los alelos para el color, en este caso, en este ejemplo. ¿Listos? Bueno, chicos. Hemos mencionado que la evolución se da a nivel de población, ¿cierto? Pero ¿qué es evolución, cierto? Entonces, básicamente podemos definir la evolución, que es el cambio de las frecuencias alélicas que ocurren en un pool génico con el transcurso del tiempo. Es consecuencia de factores. ¿Cuáles factores? Estamos hablando de los factores como la mutación, flujo génico, deriva génica y la selección natural. Es importante que ustedes en estos momentos estén recordando lo de la mutación y los diferentes tipos de mutación que vimos en clase, que eso lo alcanzamos a ver en clase. Entonces, por favor, retomar esos tipos de mutación porque es uno de los motores para que haya evolución en una población. En cuanto a flujo genético, el flujo genético se refiere a la emigración e inmigración de algunos individuos. Ahí, en ese momento, cuando hay una inmigración, puede haber un flujo genético y puede haber una variabilidad en las frecuencias alélicas de una población y puede llevar a una posible evolución. Encontramos lo que es deriva génica y que a nivel general ahorita les comentaba que la deriva génica la vamos a entender como la pérdida de alelos en una población, puede ser por un desastre natural, se puede perder, digamos, algunos alelos, o simplemente por un cambio a nivel ambiental. Eh, un ejemplo claro de eso, resulta que más o menos cuando hubo todo lo de la revolución industrial, había una población de polillas que era totalmente blanca, es decir, su color era blanco. Estas polillas se posaban sobre los árboles y esos árboles estaban llenos de líquen. Recordemos que el líquen es una asociación entre un hongo y un alga y su característica es de color blanco. Es decir, que este líquen le permitía un gran camuflaje a la polilla y no era, digamos, fácil atrapar por algunas aves u otros depredadores que estaban en esa zona. Resulta que con todo lo de la revolución industrial comenzó a crearse todo esto que conocemos como CO2, ¿cierto? Y ese humo comenzó a cubrir todo ese líquen. Es decir, que el líquen blanco comenzó a aparecer oscuro y resulta que por cosas evolutivas apareció un alelo, una característica de color negro para esta población de polillas. Es decir, que gracias a este cambio en su ambiente le permitió que ese alelo se comenzara a presentar mucho más, con más frecuencia en esa población de polillas de color blanco y probablemente a lo largo del tiempo hubo esa pérdida del alelo de color blanco por esa variación en su ambiente. Esa pérdida de ese alelo es lo que podemos definir como deriva génica. ¿Listo? Y por último, pues donde se va a centrar todo nuestro curso de segundo periodo, básicamente, que es lo que es la selección natural. Finalmente, la selección natural, digamos que de cierto modo previa a los individuos mejor adaptados frente a unas condiciones ambientales determinadas. Digamos que el ambiente, ¿cierto?, juega un papel muy importante en las características que se va a presentar en una población que obviamente vamos a profundizar mucho más a lo largo del curso. Pero para que ustedes tengan muy claro, los factores que influyen en una evolución son la mutación, el flujo génico, la deriva génica y la selección natural, básicamente. Listo, chicos. Con base en lo que hemos visto, podemos decir que la genética de poblaciones es el campo de la biología que estudia la composición genética de las poblaciones y los cambios en la composición genética que resultan de la intervención de factores evolutivos. Y es aquí donde, digamos, entramos a lo que ya podemos definir como genética de poblaciones a partir de los conceptos que hemos venido socializando y que he tratado de irles explicando. La genética de poblaciones es muy importante, chicos, porque es la que nos permite definir si una especie, perdón, si una población está evolucionando o no y desde qué momento comienza a evolucionar. Permítame un segundito, tomo un vasito de agua. Recordemos, chicos, los factores evolutivos, ¿no? Es muy importante tenerlos muy presentes.
Bueno, la genética de poblaciones se apoya básicamente en cuatro aspectos, pues digamos para formarse como tal, como una genética de poblaciones. Y básicamente esa genética de poblaciones se apoya en el estudio de la aplicación de las leyes de Mendel y otros principios genéticos a poblaciones completas de organismos. Recordemos que esas leyes de Mendel las vimos en clase, es importante que las traigan a colación y les sugiero que observen el mapa mental que yo les realicé para que ustedes lo tuvieran en su folder. Entonces, amablemente, les solicito que de pronto retomen ese mapa mental porque hay unos conceptos clave y dense cuenta que la genética de poblaciones se basa en esos estudios realizados pues, por nuestro amigo Mendel. Eso para tenerlo en cuenta. También, digamos que estudia todo lo que es la constitución genética de los individuos y la transmisión de genes de generación a generación, en un segundo aspecto. También se apoya, digamos que tiene una relación estrecha en lo que es la genética evolutiva, debido al estudio de los cambios en las frecuencias génicas. Y también, digamos que es importante a nivel ecológico, dado que permite conocer los cambios en las frecuencias alélicas cuando están asociadas a una migración o a la selección natural. Entonces, para cerrar un poquito esta diapositiva, la genética se apoya, digamos, en estos estudios. Y es muy importante que ustedes lo tengan muy presente. Bien, chicos. Teniendo en cuenta que la genética de poblaciones estudia la variación y distribución alélica frente a un carácter a través del tiempo, con el objetivo de explicar los fenómenos evolutivos, es importante definir lo que puede ser un cambio evolutivo. Entonces, básicamente, chicos, el cambio evolutivo es muy importante que ustedes lo tengan presente y es que se presenta de generación en generación. Eso es sumamente importante. Ocasiona que sus descendientes sean diferentes a sus ancestros y ocurre a nivel de población. No puede haber evolución en los individuos. Les voy a dar un ejemplo. Resulta que su papá es muy alto y usted es muy pequeñito. ¿Es decir, que usted está evolucionando? No. Para determinar si la población humana o la especie humana está evolucionando, tendríamos que hacer un estudio de generación a generación y sacar una estadística de promedio de la estatura de los humanos para determinar si en realidad los humanos estamos evolucionando. Entonces no podemos determinar que si usted salió más pequeñito que su papá, usted está evolucionando. No. Debemos estudiar, digamos que varias generaciones, debemos sacar unas estadísticas importantes pues, para determinar si una población está evolucionando o no. Estos tres cambios evolutivos nos lleva a definir o a entender que los cambios que un individuo experimenta mientras crece y se desarrolla, perdón, no son cambios evolutivos, que era lo que, digamos, ahorita les estaba tratando de explicar. Bien, chicos, y aquí empieza lo bonito de este tema. Recuerden que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la estadística y es importante que ustedes conozcan algo que se denomina desde la ecología de poblaciones el equilibrio de Hardy y Weinbach. Este equilibrio, digamos que fue propuesto por acá por un matemático británico, Godfrey Hardy, y por Wilhelm Weinberg, ¿cierto? Que fue un médico alemán. Este estudio se desarrolló individualmente, no fue un trabajo conjunto, cada uno trabajó por su parte, pero permitió encontrar o describir lo que actualmente conocemos como el equilibrio de Hardy-Weinberg, perdón. Gracias a este trabajo realizado tanto por el británico como por el alemán, pudimos definir o pudimos concluir que el proceso de la herencia por sí mismo no cambia ni las frecuencias alélicas ni genotípicas de un gen, ¿cierto? Es lo que ahorita les comentaba. Sus características se transfieren de generación a generación, pero eso no implica por sí solo un cambio en las frecuencias alélicas y recordemos que ese cambio de las frecuencias alélicas se va a traducir en lo que conocemos como evolución.
Ellos llegaron, digamos, a instaurar a nivel de la genética de poblaciones este concepto, población en equilibrio. Y para ellos, una población en equilibrio es considerada una población ideal sin evolución en la que no cambian las frecuencias alélicas. Si nos ponemos a pensar, o pensemos unos 30 segunditos cada uno, si en realidad podríamos encontrar a nivel natural una población en equilibrio, una población que no evoluciona, una población que no cambia sus frecuencias alélicas, una población que no emigra, ¿cierto? Una población que no tiene variabilidad genética en sí y una población supremamente grande, pues para que podamos encontrar una población en equilibrio. Piensen ustedes si eso sería posible, perdón, a nivel natural. Bueno, chicos, les sugiero que revisen por favor la red conceptual que yo les elaboré para este último taller escrito, donde pues retomamos todos los conceptos, ¿cierto? Todos los conceptos que hasta el momento pues he tratado de explicar. Y creo que les permite relacionar esos conceptos clave y de pronto entenderlos o apoyarse más pues para ese entendimiento. Y obviamente no pierdan de vista nuestro querido equilibrio de Hardy y Weinberg. ¿Listo? Y nuestro amigo británico y aquí nuestro amigo alemán que contribuyeron a todo lo que conocemos actualmente como genética de poblaciones. ¿Cuáles son esas condiciones del equilibrio de Hardy-Weinberg? ¿Cierto? Pues básicamente son 5 condiciones pues, para que se pueda cumplir ese equilibrio que nos describen nuestros dos amigos científicos. Primero, debe haber una ausencia de mutaciones, es decir, que estaríamos hablando de genes estables. Por otro lado, no va a haber flujo de genes entre poblaciones, lo que quiere decir es que no va a haber ni migración, ni inmigración, ni emigración. Y además vamos a tener unas poblaciones totalmente estables dentro de sus alelos, que no van a terminar o no van a tener unas frecuencias alélicas diferentes a lo largo de un tiempo. También va a permitir un apareamiento al azar en poblaciones grandes, todos los individuos se cruzan y producen el mismo número de descendientes y algo muy importante también es ese equilibrio, pues para que se cumpla este equilibrio de Hardy-Weinberg, es importante que no haya una selección natural. De esta manera, cada individuo tiene la misma probabilidad de sobrevivir, todos los genotipos deben ser adaptables y no deben tener diferencias en el éxito reproductivo. Dense cuenta que son una serie de condiciones para que no rompamos este equilibrio propuesto por estos dos científicos. Y por eso ahorita los invitaba, digamos, a pensarse un poquito sobre esto. ¿En realidad se puede cumplir esto a nivel natural? Pues difícilmente. Debemos partir de que todas las poblaciones están en constante evolución a lo largo de un tiempo determinado. ¿Listo? Weinberg y Hardy y genetistas posteriores llegaron a entender que una población por sí sola no evoluciona, ¿cierto? Deben tener algunos factores incidentes pues, para que esta población presente algunos cambios en sus frecuencias alélicas a lo largo de un tiempo. Y aquí viene la parte gruesa, ¿cierto?, de nuestro tema relacionado con la genética de poblaciones, el cual lo vamos a abordar en el siguiente taller, porque en este primer taller me interesaba que ustedes se relacionaran con algunos conceptos clave, con algunos principios, pues para poder aplicar ese principio de Hardy-Weinberg en esta ecuación digamos que tiene una base a partir del binomio cuadrado perfecto. A propósito de eso, les sugiero que revisen eso. Creería que ya lo vieron en matemáticas, entonces de pronto repasarlo un poquito. Y a partir de esas frecuencias genotípicas, pues vamos a entender un poco cómo cambian las frecuencias alélicas a lo largo de un tiempo determinado. Para la proporción de individuos con genotipo AA, es decir, homocigoto dominante, vamos a tener
esta denominación P por 2. Aquí, en la proporción de individuos con genotipo A mayúscula, A minúscula, vamos a tener a los organismos heterocigotos y los vamos a relacionar con 2 por P por Q. Y para las frecuencias de genotipo a nivel homocigoto recesivo, esa proporción de individuos con genotipos o homocigoto recesivo los vamos a denominar con Q. ¿Listo? Obviamente, en este taller no vamos a hacer nada estadístico, no vamos a hacer nada matemático. Sí les muestro, digamos que estas ecuaciones, estos términos dentro de la red conceptual para ya trabajarlo en el siguiente taller. ¿Qué va a pasar en el siguiente taller, chicos? Pues en el siguiente taller yo les voy a explicar muy cuidadosamente cómo calcular las frecuencias genotípicas en una población y ese insumo a ustedes les va a servir pues, para responder el estudio de caso que está descrito dentro de su rúbrica de evaluación. Y ustedes me van a definir a partir de esos cálculos matemáticos, perdón, si esos cálculos matemáticos, bueno, estaba diciendo que ustedes deben calcular esas frecuencias genotípicas, deben determinar, que es lo del estudio de casos, deben determinar si una población está en evolución o no, a partir de esto que está escrito acá y de esta pequeña ecuación que nos sirve para calcular esas frecuencias alélicas en una población y gracias a esa ecuación que fue propuesta por Hardy y Weinberg nos permite identificar en qué momento una población está evolucionando y cómo es esa distribución alélica dentro de una población. Ese insumo, como ya se los he repetido varias veces, nos va a permitir responder a nuestro estudio de caso propuesto para nuestro taller escrito y seguiría sumando, digamos, todos estas calificaciones pues para el criterio 1 de la rúbrica. Entonces, por ahora no se vayan a asustar con estas ecuaciones, yo se las voy a tratar de explicar muy bien dentro del taller escrito y obviamente en la clase virtual, pues les mostraría algunos ejemplos de cómo hallar las frecuencias alélicas en una población y usted simplemente me va a decir si una población está cambiando o no, a partir pues de la parte teórica.